Comenzamos con el tema de hemorragias del tercer trimestre. Se trata de un tema importante, es un tema muy preguntado, en el que suelen existir bastantes preguntas acerca del mismo. Y vamos a ver algunos de los casos clínicos más típicos que nos van a presentar dentro de este tema. El primero de ellos nos presenta una gestante de 39 semanas, con sangrado vaginal, sin ningún otro tipo de hallazgo asociado, con una madre con un buen estado general y un feto sin sufrimiento fetal, ya que nos habla de unos tonos fetales que se ocultan con normalidad. Y como en la mayoría de estos casos clínicos, lo que nos piden es que lleguemos al diagnóstico de qué tipo de hemorragia del tercer trimestre presenta esta embarazada. Fundamentalmente, para llegar al diagnóstico, en esta tabla os presentamos el diagnóstico diferencial en función de la clínica, de los hallazgos que suelen presentar estas embarazadas. Como veis, en la placenta previa, lo habitual es que se traten de embarazadas con sangrados cíclicos, intermitentes, con un sangrado escaso, que va a ir en aumento. Es la típica embarazada que sangra, deja de sangrar, vuelve a sangrar y así sucesivamente. Y cada vez esos episodios de sangrado van a ser más abundantes y más importantes, con lo cual pues llegará un momento que debemos plantearnos finalizar la gestación. No hay ni repercusión materna ni repercusión fetal, porque el sangrado es fundamentalmente materno. No son sangrados tan importantes como para que pongan en peligro la vida de la paciente y por tanto que repercutan en su estado general, y como es un sangrado materno, el feto no tiene ningún riesgo de sufrimiento fetal. El único problema que tienen estos embarazos desde el punto de vista fetal es el riesgo de la prematuridad asociada. Es decir, si se trata de una embarazada de menos de 37 semanas, quizás por el sangrado haya que plantearse terminar el embarazo, y nos tendremos que plantear terminarlo sacando un feto prematuro. Con lo cual ese es el máximo riesgo que tenemos desde el punto de vista fetal. Los casos de placenta previa no solo van a permitirnos hacer un diagnóstico complementario, sino que este diagnóstico complementario es necesario mediante ecografía para saber qué tipo de placenta previa. No son una urgencia vital, no son una urgencia inmediata, con lo cual podremos realizar una ecografía complementaria a nuestro embarazo. No así, como veréis más adelante, en el resto de las hemorragias del tercer trimestre, que el diagnóstico es fundamentalmente clínica, que se tratan de urgencias obstétricas y que por tanto la ecografía no es estrictamente necesaria. ¿Qué información nos va a aportar la ecografía en una paciente con una placenta previa? Pues realmente nos va a permitir delimitar hasta dónde llega esa placenta previa y por tanto clasificar, decir qué tipo de placenta previa tiene, y por tanto nos orientará acerca de la vía del parto, de si realizar una cesárea o hacer un parto por vía vaginal. Como veis, en este caso clínico os planteamos, tiene la clínica que habíamos comentado, una placenta previa, sangrado rojo intenso, con un buen estado general materno y con un buen estado general del feto. No hay sufrimiento fetal. Y nos piden que a través de esa ecografía, que nos describe una placenta que ocluye totalmente el orificio cervical interno, que decidamos qué hacer con nuestra embarazada. Se trata pues de una paciente con una placenta previa oclusiva total, y como veis en este esquema, en esos casos lo único que se puede plantear es una cesárea. En el resto, como veis en el esquema, lo que denominamos una placenta parcial, una placenta marginal o una placenta de inserción baja, tenemos dos opciones. O bien realizar una cesárea en aquellos casos en los que exista un sangrado importante, o bien, si no hay un sangrado, lo más recomendable será intentar un parto por vía vaginal. ¿Con qué principio? Pues simplemente que al hacer una amnioresis, al evacuar el líquido amniótico, bajará la presentación, se apoyará sobre la placenta y hará que ésta no sangre durante el proceso del parto. Pero siempre que aparezca un sangrado importante, aun cuando estemos intentando un parto por vía vaginal, una paciente con una placenta previa, recordad que deberemos hacer una cesárea de manera inmediata. Aquí tenemos otro de los casos típicos que nos pueden presentar, y a partir de este caso clínico intentar deducir qué es lo que tiene la gestante. Daros cuenta que es una paciente con un sangrado vaginal escaso moderado, nos lo catalogan,
que tiene un mal estado general y sobre todo lo que más llama la atención dentro de su exploración es la presencia de esa hipertonía uterina a la palpación abdominal. Y este es el dato que realmente nos va a permitir saber qué es lo que tiene la gestante, que es un desprendimiento prematuro de placenta no inserta o abrupcio placentario, que es la respuesta número 4, la respuesta correcta al caso clínico. Y de hecho, estas son las principales características clínicas que nos delimitan ese abrupcio placentario. Inicio brusco, dolor abdominal generalizado, mal estado general materno, hipertonía uterina, y el estado fetal depende fundamentalmente del grado de desprendimiento de placenta. En estos casos, que probablemente sea un desprendimiento total de la placenta, pues el feto no recibe nada de oxígeno y de hecho en este caso clínico nos dicen de ausencia de tonos fetales. Es decir, se nos ha producido una muerte intrauterina secundaria a ese abrupcio placentario. Es, como podéis comprobar, una urgencia obstétrica y por tanto en este caso ni pruebas complementarias ni nada, deberemos proceder inmediatamente a realizar una cesárea siempre que el feto esté vivo, y si fuera este caso que nos hemos planteado en el que el feto ya no está vivo, pues no tiene sentido indicar esa cesárea. En esos casos será preferible intentar un parto por vía vaginal de la paciente porque no va a limitar ni va a aumentar el riesgo de posibles complicaciones futuras en embarazos posteriores. ¿Cuándo no intentaremos ese parto por vía vaginal? Pues cuando ese abrupcio nos haya producido una clara complicación materna. ¿Qué complicaciones podrían aparecer que indicarían el realizar una cesárea? Pues podría aparecer una coagulación intravascular diseminada, un fracaso renal, un shock hipovolémico. Bueno, pues todas estas circunstancias, todas estas complicaciones nos obligan a evacuar inmediatamente el útero mediante la realización de una cesárea, aún estando el feto muerto. Este es otro de los casos clínicos que nos podrían proponer. En este caso se trata de una gestante de momento embarazo de curso normal, dilatación que comienza de manera normal, pero que de manera brusca comienza con dolor abdominal, con un sangrado vaginal no muy importante porque ya no nos lo refieren como tal, pero sin embargo sí que vamos a ver pues, que refiere un dolor muy importante de manera selectiva. ¿Qué es lo que tiene la embarazada? Pues una rotura uterina y en este caso es la respuesta correcta. Y esos son los datos fundamentales del diagnóstico. Si os fijáis en la tabla que os presentamos del diagnóstico diferencial, ese dolor brusco, selectivo, sin hipertonía uterina, es lo que nos hace llegar al diagnóstico de rotura uterina. La rotura uterina también es una urgencia obstétrica que requiere de la realización de una cesárea urgente de manera inmediata porque habrá un sufrimiento fetal muy grave y posteriormente, una vez que vayamos a acabar el feto, lo que tenemos que plantearnos es si es factible o no reconstruir ese útero, suturar, hacer hemostasia y en aquellos casos en los que no sea factible realizaremos una histerectomía obstétrica. El último de los diagnósticos diferenciales de esas hemorragias del tercer trimestre se trata de la rotura de vasos previos. Y esta pregunta que os planteamos es el típico caso clínico de una rotura de vasos previos. ¿Por qué? Porque se trata de una paciente que está perfectamente, que coincidiendo con la rotura de membranas presenta un episodio de sangrado vaginal y que el feto presenta un grave sufrimiento fetal. De hecho, si os dais cuenta, en la detección fetal nos están describiendo una frecuencia cardíaca con patrón sinusoidal, que es el peor patrón que puede presentar un feto y que se considera prácticamente premorte. Con lo cual, pues llegamos al diagnóstico de rotura de vasos previos, respuesta número 1, respuesta correcta de la pregunta. ¿Por qué esa grave repercusión del feto? Pues muy fácil, porque la causa de esta rotura de vasos previos es la inserción velamentosa del cordón umbilical. Es un cordón alterado, es un cordón en el que existen trayectos vasculares a lo largo de las membranas ovulares que si se rompen van a producir una hemorragia que es fetal y que por tanto de forma inmediata va a producir un sufrimiento fetal muy intenso, muy agudo y muy grave. De hecho, pues ese ritmo sinusoidal que nos han contado.
¿Qué hacer en una rotura de vasos previos? Pues aunque no supiéramos que fuera una rotura de vasos previos, simplemente por ese sufrimiento fetal tan agudo y tan intenso, está indicada la realización de una cesárea urgente, inmediata. Y por último, para terminar este tema, un aspecto que también es bastante preguntado y que no debes dejar de repasar es los factores predisponentes o qué situaciones aumentan el riesgo de cada una de esas hemorragias del tercer trimestre. Este sería el típico caso clínico, aquí nos hemos centrado en la placenta previa, pero nos lo podían preguntar de cualquiera de las otras hemorragias. De ellos, de los que están aquí planteados, la respuesta número 4, los antecedentes de mola y datiforme, no aumenta el riesgo de que en un embarazo posterior la paciente tenga una hemorragia por placenta previa. En esta tabla os los he intentado resumir, asociados con cada una de las hemorragias del tercer trimestre. Como veis, dentro de la placenta previa, el embarazo múltiple, las cicatrices uterinas, la multiparidad, la edad avanzada, son los principales factores implicados. En el desprendimiento prematuro de placenta, fundamentalmente hay infinidad de factores implicados, quizás porque desconocemos cuál es realmente la causa que produce ese abrupcio placentario, si bien es cierto que los dos primeros que os he puesto, tanto la preeclampsia como la hipertensión, son los dos más frecuentes en nuestra clínica. La mayoría de los abrupcios placentarios se van a producir en pacientes con trastornos hipertensivos asociados. Pero también podrían estar implicados pues, a patología de cordón, a patología del líquido amniótico, a deficiencias nutricionales como puede ser el ácido fólico, a la multiparidad, al consumo de drogas y de alcohol, pues también está relacionado con esta mayor incidencia de abrupcio placentario. La rotura uterina fundamentalmente se va a relacionar con las cicatrices uterinas previas por cualquier tipo de intervención. Lo más habitual es que nos lo encontremos asociado a una gestante con cesáreas anteriores, pero podría ser cualquier tipo de intervención quirúrgica, una mioventomía previa, una resección de un septo uterino, etc. Y por último, y esto ya lo habíamos comentado, la rotura de vasos previos se relaciona con esa inserción velamentosa del cordón umbilical, que es lo que realmente va a predisponer y va a aumentar el riesgo de esa hemorragia por rotura de vasos previos.